Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolma Axayaca y este es el episodio 107 de Podcast Agricultura. El día de hoy es jueves 30 de julio del 2020 y en este episodio te voy a hablar una breve introducción sobre las consideraciones para la agricultura del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso USMCA. O en español USMCA, que no sé cuál sea la pronunciación, alguien le decía por ahí USMAC, ¿verdad? Bueno, para recordar rápidamente, pues el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, fue un instrumento cuyo proceso de negociación se inició en 1992, el cual fue firmado por los jefes del Ejecutivo de México, de Estados Unidos y de Canadá el 17 de diciembre de 1992 y fue aprobado por el Senado de la República en noviembre de 1993. El TLCAN que todos conocíamos entró en vigor el 1 de enero de 1994 y bueno, era un tratado de comercio entre estas tres naciones, entre las cuales pues se incluía las cuestiones agrícolas, obviamente de muchísima importancia entre América del Norte. El tratado tenía una vigencia de 25 años, por lo que fue el 30 de septiembre del 2018, hace un poco menos de 2 años, que los gobiernos de los tres países anunciaron que se iba a realizar un nuevo acuerdo comercial, una renegociación y modernización del TLCAN, para pues actualizar algunos capítulos que tenían que actualizarse pues después de 25 años, digamos, de operación, ¿no? La cuestión con la agricultura, hay varios puntos importantes relacionados con la agricultura. Sin embargo, 2 puntos me llaman la atención de inicio. El primero es que se prevé que las partes adopten y mantengan prácticas que reconozcan a los derechos de los trabajadores por la Organización Internacional del Trabajo. Este apartado implica que en nuestro país se debe de poner especial atención a muchísimas prácticas que todavía se realizan. Por ejemplo, hay zonas agrícolas en las cuales todavía existe trabajo infantil. Y no es de que se trate de trabajo infantil forzado, o al menos eso espero, sino de que se trata de zonas en las cuales a los 15, 16 años los chavitos ya son padres de familia y que por lo tanto pues tienen que trabajar para mantener a sus criaturas. Obviamente esto que nosotros podemos entender desde un punto de vista cultural, porque por ejemplo también ocurre en varias partes de nuestro país que pues los jornaleros agrícolas, en especial los que son de temporal, es decir, que viajan del sur del país a las zonas norte de nuestro país, pues viajan con todos y sus hijos. Y cuando se van al campo, pues se llevan a los hijos. Y los hijos aprenden a trabajar ahí en el campo, pero pues desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo, esto se ve como trabajo infantil. Por lo tanto, en nuestro país, en los siguientes años vamos a ver muchísimos esfuerzos enfocados en reconocer los derechos de los trabajadores para estar alineados con la Organización Internacional del Trabajo y también en erradicar por completo el trabajo infantil, lo cual no va a ser sencillo por estas cuestiones culturales que te estoy comentando. El segundo punto que me llama mucho la atención y en el cual ya hemos visto muchísima actividad en nuestro país dice: para el caso de México se incluyen disposiciones que garantizan el derecho de los trabajadores y la participación de los sindicatos a través de contratos colectivos. Esto explica por qué el gobierno mexicano a través de la Secretaría del Trabajo ha estado muy activa en lo que respecta a consolidar y a impulsar el derecho de los trabajadores a reunirse en sindicatos.
En los últimos meses hemos visto muchísimo impulso por parte del gobierno para la formación de sindicatos, y esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo este sexenio, porque no se trata de una política, digamos, impuesta a nivel nacional, sino que es una de las claves que se negociaron y que debe de cumplir nuestro país para este nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, el cual, bueno, ahora se llama USMCA. Ahora bien, ¿cuáles son las cuestiones directas en las cuales se implica la agricultura? Voy a tratar de hacer algún resumen porque el documento que tengo pues, es bastante amplio. El capítulo de agricultura es uno de los aspectos centrales del nuevo tratado de libre comercio, pues el comercio en lo que respecta al sector agropecuario entre México y los otros dos países de América del Norte representa una muy buena parte de todo el comercio regional. Destaca que México es el tercer principal destino de los productos agrícolas estadounidenses, así como su segundo proveedor en general. El crecimiento del comercio entre Estados Unidos y México en la cuestión agrícola entre 1993, año de entrada en vigor del Telecán, y 2017, creció un 598% hasta alcanzar el nivel de los 45,000 millones de dólares. En este sentido, el 50% de las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos a México, es decir, cerca de 19,000 millones de dólares en 2017, se concentra de la siguiente manera: 21% granos y cereales, 17% carne y 12% semillas oleaginosas, que son los tres principales productos que se comercializan. Los principales productos importados de Estados Unidos a nuestro país son el maíz, la soya y el trigo. A su vez, el 50% de las exportaciones mexicanas se hacen hacia los Estados Unidos, lo que mueve alrededor de 27,000 millones de dólares. Destacan las frutas con un 26% y las hortalizas con un 22%. Otros productos de exportación muy importantes son las cervezas. La cerveza en general, destacan por supuesto los tomates y los aguacates. Otros cultivos o otros productos que se exportan mucho hacia el país del norte son los pimientos, el tequila, las berries, que se incluyen las 4 principales, que son frambuesa, zarzamora, fresa y arándano, uva, ganado bovino en pie y carne de res deshuesada. En términos de la renegociación, México tenía como objetivo modernizar las disciplinas en materia de comercio agrícola, es decir, se tenían que eliminar algunas disposiciones que ya fueron superadas en el transcurso del tratado anterior para incorporar nuevas disciplinas que formen parte del nuevo tratado, es decir, para instaurar, pues, digamos, solicitudes nuevas, ¿no? Con ello, el capítulo de agricultura mantiene el tratamiento de libre arancel para los productos originarios de los 3 países. Es decir, nuestro país, México, no paga arancel por ningún producto para ingresar a Estados Unidos y Canadá, así como los productos agrícolas de Estados Unidos y Canadá no pagan aranceles para ingresar a nuestro país. Esto elimina la posibilidad de adoptar en el futuro cualquier restricción en el sector. Obviamente entre comillas, porque pues por ahí están los llamados a dumping, que si bien afectaban al tomate principalmente, actualmente hay llamamiento sobre dumping para, si mal no recuerdo, la frambuesa mexicana. Bueno, no específicamente la frambuesa mexicana, pero obviamente va incluida. Estados Unidos buscaba imponer una cláusula de temporalidad, la cual no se permitió, aunque este va a ser un tema político que va a seguirse tratando, porque pues obviamente las condiciones bajo las cuales se encuentran muchas zonas productoras en Estados Unidos no permiten que sean capaces de competir directamente en un 1 a 1 con las condiciones que tiene nuestro país. Por lo tanto, pues los productores estadounidenses y canadienses muchas veces han tratado de impulsar esta cláusula
de temporalidad de que durante cierto periodo los productos mexicanos puedan entrar sin problema, que es el periodo en el cual pues ellos tienen malos climas y no pueden producir de forma adecuada, pero obviamente buscando que cuando ellos están en el buen clima, es decir, en el verano, en la primavera, que pueden producir bien, pues no tengan a los productos mexicanos para competir contra ellos. Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio nuevo, pues lo que busca básicamente es que las reglas sean mucho más precisas, porque el anterior tratado pues tenía algunos capítulos, algunos apartados donde, digamos, desde el punto de vista legal se podían tener imprecisiones que generaran algunas discusiones. Además, el nuevo tratado busca determinar áreas de colaboración en temas tales como la competencia en las exportaciones, los apoyos internos, algunas medidas relacionadas con los comercios agrícolas en cada país, y también se incluye una sección con disposiciones que aseguran una mayor transparencia y cooperación en ciertas actividades, en especial aquellas relacionadas con la biotecnología agrícola, donde por supuesto pues estamos hablando de los transgénicos. Adicionalmente, el tema de la biotecnología agrícola también quiere incentivar la innovación en el sector, es decir, quieren poner las reglas específicas, que los tres jueguen con las mismas reglas, pero que al mismo tiempo pues permita la innovación en el sector. El texto abarca todas las biotecnologías, incluidas las nuevas, lo que te decía, como la modificación genética, ¿sí? En este sentido, los tres países han acordado disposiciones para mejorar el intercambio de información y la cooperación en asuntos relacionados con el comercio. Por otro lado, hay un anexo sobre el comercio de bebidas destiladas, llámese aquí tequila, mezcal principalmente, donde los tres países establecen compromisos de no discriminación y transparencia con respecto a la venta y distribución de estos productos, así como se estandarizan las disposiciones en el etiquetado y en la certificación para evitar algunos obstáculos técnicos que impidan el comercio de estos vinos y bebidas destiladas. Los productos que obtienen reconocimiento en toda Norteamérica son el Bourbon Whisky, el Tennessee Whisky, el tequila, el mezcal y el Canadian Whisky, que son, pues me imagino, productos muy distintivos de cada país. Para ir finalizando, un tema que llama mucho la atención es la cuestión del maíz, porque México es deficitario frente a Estados Unidos. ¿Qué implica esto? México es el principal comprador de maíz de origen estadounidense. De hecho, de acuerdo con los datos del Banco de México, en el año 2017 las importaciones mexicanas de maíz provenientes de Estados Unidos sumaron 2.700 millones de dólares, lo que significó un aumento de 3.5 frente al año anterior. Estas importaciones de maíz representan el 99.5% del total de las importaciones del maíz por México, es decir, dependemos completamente del maíz de Estados Unidos. Cabe mencionar que estamos hablando de maíz amarillo, un producto en el cual nuestro país no es autosuficiente. Curiosamente, llama la atención que seamos el principal importador de maíz a nivel mundial de Estados Unidos, cuando en lo que respecta a producción de maíz ocupamos el 8º lugar a nivel nacional y somos el 10º lugar exportador a nivel mundial. En 2017, solamente el 4% de las exportaciones mexicanas de maíz tuvieron como destino Estados Unidos. Por lo tanto, este es un punto que se busca, digamos, tratar de reforzar y equilibrar con el nuevo tratado, ya que pues dependemos por completo de Estados Unidos, al menos para el maíz amarillo, un producto que se utiliza mucho en nuestro país y que por lo tanto pues hay que tener en consideración que ahí estamos en desventaja. Obviamente existen otros productos en los cuales los productores estadounidenses están en desventaja frente a los productores mexicanos, y la idea del nuevo tratado pues es tratar de equilibrar los frentes en todo sentido, algo que difícilmente se va a lograr por más que se trate, porque pues obviamente las importaciones y exportaciones a nivel país pues consiste en justamente esto, ¿no? A lo mejor soy deficitario en un producto y tengo que depender por completo de otro país,
pero de otro producto pues tengo mucho y puedo ser el principal vendedor para otro tipo de países. Este fue a manera de resumen o a manera de introducción lo que te puedo comentar sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Obviamente pues estamos hablando de documentos bastante extensos, los cuales pues comenzaré a revisar poco a poco. Sin embargo, espero que te haya quedado más o menos claro pues algunos puntos de los que se trata este nuevo tratado. Recuerda que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en las notas del episodio y con mucho gusto te responderé. Yo te espero el día de mañana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.